Pero empezamos por el gran tema de la semana, que sin lugar a dudas es el caso Rodri. Un Rodri que apuntaba a convertirse en el séptimo fichaje del Real Madrid, después de cerrado Yan Diomandé, y que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en una mañana, esta semana todo cambió. Empezaron a publicarse noticias de que el jugador podía estar girando, de que ese preacuerdo, esa relación que tenía con el Real Madrid preparada para esta temporada se podía romper porque le quería el Barcelona, y lo que parecía imposible para el Barça una semana antes, luego empezó a convertirse en posible cuando Rodri decidió jugar en el Barça. Y esto está en vías de cerrarse para el Barcelona y está en vías de que el Real Madrid se va a quedar sin Rodri. Está por ahí Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal de nuevo? Aquí seguimos, bueno, atentos. El Real Madrid quería a Rodri, el Real Madrid tenía un acuerdo con Rodri y Rodri decidió jugar en el Barcelona. Y el Real Madrid, Melchor, en principio, no va a buscar otro mediocentro. O sea que el Real Madrid no quería un mediocentro, el Real Madrid quería a Rodri. Y si no es Rodri, ninguno. Bueno, vamos a ver, nunca se puede decir nunca jamás en el mundo del fútbol y menos en el mercado de fichajes, ¿no? Queda todo este mes de agosto, pero en principio Rodri va a ser la guinda a ese gran trabajo que han hecho con los fichajes desde nada más terminar la temporada, porque fue muy pronto cuando empezaron a cerrar operaciones con los Konaté, con los Dumfries, con Bernardo Silva, con Cucurella, con el primero de todos, evidentemente Mourinho, porque faltaba alguien que pusiese orden después de 2 temporadas en ganar títulos, y bueno, podía ser la guinda. El Real Madrid lo intentó, antes de nada más terminar la liga no estaban en la línea de fichar a Rodri, como veníamos contando en COPE, pero al concluir el campeonato 2 días después se pusieron ya en contacto con él, le hicieron saber que querían ficharle, parecía que había una buena sintonía, estaban interesados, faltaba cerrarlo con el City. Y mientras tanto, pues estaban en otras operaciones que también eran importantes para ellos, como la renovación de Vini, como lo de Diomandé, etcétera, etcétera. Y unos días antes de que incluso saliese o saltase la noticia desde Barcelona que el Barça iba a ir a por Rodri y Rodri había elegido el Barça, el propio Rodri pues se lo comunica al Real Madrid agradeciendo la oferta, pero desechándola y diciendo que se va a ir al Fútbol Club Barcelona. Esto es un poco la cronología del caso Rodri. Creo que os he escuchado a casi todos, si no a todos, durante la semana hablar de lo que os parecía que al Real Madrid se le escapara a Rodri, que Rodri fichara en el Fútbol Club Barcelona, que todavía no ha sucedido, pero está en vías de suceder. Así que sí, simplemente para aquellos que no se han escuchado, os voy a pedir un titular de este caso, porque en realidad lo que quiero preguntaros en el día de hoy es si el Real Madrid necesita verdaderamente un mediocentro. Ayer escuchamos a Mourinho decir que quería una plantilla corta y que en una plantilla corta son importantes jugadores como Bernardo Silva que saben jugar en varias posiciones. Pero sí que quiero preguntaros por si al Real Madrid le hace falta y por qué 2 mediocampistas van a jugar este año en el Real Madrid. Pero antes de eso, para cerrarlo, lo que queréis decir del tema de Rodri. Cállate. Bueno, pues claramente yo creo que el Real Madrid ha puesto poco interés en Rodri, porque cuando ha querido firmar algún jugador este año en concreto, pues lo ha hecho, y lo ha hecho además sin contemplaciones y de forma casi inmediata. Entonces yo creo que lo de Rodri era algo que estaba flotando ahí en el aire, que bien, que el jugador puede ser que se ofrezca a través de su representante, que se preguntan cifras, que se analiza, y dice, bueno, podríamos llegar, ya veremos a ver si llegamos a un acuerdo con el City, pero nunca hay un interés real, ¿no? Nunca hay un interés real, porque si el interés real, pues ya ha estado fichado seguramente mucho antes de alguno de los otros que han llegado. Sobre esta operación vuela un poco, pues, que era un jugador que venía con el otro candidato a la presidencia. Y hombre, pues todos sabemos que Florentino pues tiene sus cosas, ¿no? Y entre ellas pues está que le gusta hacer las cosas él y no le gusta copiarlas de los demás, vamos a dejarlo así. Palomar, ¿qué quieres decir de este tema? Yo el otro día dije que me parecía un pecado que Rodri no fichara por el Real Madrid, sobre todo una vez que ya prácticamente reconocían las dos partes que entre ellos había un acuerdo. A mí me parece que iba a ser la bomba del verano a nivel mundial, a nivel internacional, el fichaje del verano, el fichaje de un futbolista como Rodri por el Real Madrid. Algo ha pasado que se nos escapa, coincido con Cañete. Yo creo que en algún momento el Madrid ha perdido el interés o no ha puesto toda la carne en el asador, porque al Madrid de Florentino le hemos visto hacer todo tipo de fichajes, Le hemos visto cómo se rompía un fax a las 12 menos 5 de la mañana, o sea que no nos echemos la mano ahora a la cabeza. A mí me parecía un futbolista capital para el equipo que lo tenga. Si va a ser el Barcelona, pues será el Barcelona, como lo ha sido en la selección, porque me parece actualmente uno de los mejores jugadores del mundo, en su puesto seguramente el mejor. Y no entiendo esta actitud del Madrid, que una vez que lo tiene ya cogido por un brazo, no cogerle las 2 manos y traerlo al equipo. No acabo de entenderlo. Creo que futbolísticamente es un pecado. Guas. Pues a mí me parece que si es un prueba de dejadez hay empate. Porque claro, un señor que a falta de 3 semanas para acabar el mercado se da cuenta de que le están ninguneando, se da cuenta de que su vida es el Barça, un señor que ya en el mes de mayo, a finales de mayo, se abrazó a un candidato a la presidencia del Madrid, pues yo creo que tampoco mucho interés tuvo. O sea, que el Madrid podía haber puesto más de su lado, pues oiga, no me han desmentido, aún no se ha desmentido, 15 millones por limpios por 4 años, son 60 más, oiga, 130 kilos. Yo no creo que el Madrid haya maltratado a Rodri. Que tuvo que echarse más adelante, repito, esto se rompe el 7 de agosto. Yo no recuerdo
un fichaje de esta característica que se rompiera hace semanas antes del cierre del mercado. Dicho lo cual, decimos muchas veces que el jugador juega donde le da la gana. Bueno, la mayoría pues no había decidido que juegue en el Barcelona. Oiga, se ha acabado. ¿Esto qué significa? Como estáis vosotros diciendo, Rodri o nadie. Mira, esto, si echamos la vista atrás, la necesidad de un medio centro del Madrid en el Mundial era Enzo Fernández. Que era el que se dejaba querer y el que iba al Madrid y aquel follón que montaba. Y coincidíamos todos. Le falta al Madrid un defensa, porque tiene la mala costumbre, lo que ficha, de romperse las rodillas de una manera tremenda. Un medio centro y un delantero. En aquella época Olise. Bueno, Olise se va y viene Diomandé. Bueno, pues ahora yo creo que le siguen faltando 2 piezas que, por lo que he leído a Mourinho después del partido de ayer, dice más o menos lo mismo. Que le falta, bueno, pues yo creo que es evidente. O sea, si esto pensamos que Bernardo Silva, a la edad que tiene y el motor que tiene, va a ser la pieza clave del Madrid durante 11 meses de competición, que por cierto, ahora hablaremos del Atleti, pero me parece de coña, ya lo dejo aquí puesto, lo que le he oído a Simeone que me he quedado muerto. O sea, a falta de 10 días para competir, le faltan 10 futbolistas. Sí. ¿Esto es el fútbol serio? O sea, aquí estamos discutiendo que si Rodri, que no te da. No, óigame, un candidato a todo como es el Atlético de Madrid, resulta que a falta de 10 días hay 10 tíos que no los ha visto el entrenador. Todos de cachondeo. Pues en este cachondeo, pues Rodri puede acabar jugando en el centro de ahí. Estás abriendo muchos melones y, como diría Juan, Pero es que está perfectamente oye, guionizado, sí, pero es que es el melón del día. Es que hay que ver todo esto de Rodri y dar vueltas a una cosa que ya no ha pasado. Ahora vamos, aquí lo que te deja acojonado es que dices, óigame, el fútbol español en 10 días juega el Atlético de Madrid con 10 tipos que ni han pisado Madrid todavía. Lo que bromas es esta, señor Tebas. ¿Sabes qué pasa, Guas? Así el día me cuéntame lo que no lo sé. Sí, te lo voy a contar. Los últimos días de mercado todo es mucho más barato. Y eso de alguna forma hace que pues empiece la liga y haya muchos equipos, no solo el Atlético de Madrid, sin cerrar plantel. Cañete, tenemos la mala costumbre. Yo creo que lo que se refiere a Tomás es más por el Mundial y porque los futbolistas todavía no se han incorporado a la plantilla. Pero usted con 40 grados en toda España, ¿qué necesidad tiene empezar el 15 de agosto, carajo? Ninguna. Bueno, pues entonces, es que estamos hablando que digo, todo de Rodri me parece muy bien, parece que el Madrid es un club de gilipollas. Entonces, ya está dicho. Ahora, una vez ya hemos llamado gilipollas al Madrid una semana seguida, vamos a lo mollar. 10 tíos del Atleti no saben dónde está el Manzanares. ¿Y esto en la Liga Española? Esto es de cachondeo. Venga, que como me está boicoteando Guas el guión, Vale, perdona. Gonzalo, Juan, lo que queréis decir. Tomás, lo de Rodri no le termina de Lo que queréis decir rápido del tema. No, que sí, pero sí, que yo te entiendo. O sea, Sí. bueno, de hecho, luego lo hablaremos, pero hoy ha sido el último amistoso del Atlético de Madrid pretemporada, creo, ¿no? ¿Le queda otro más? Pues el de hoy, desde luego, no sé, va a ser un 11 que yo creo que en poco se va a parecer al que debute en Liga en 9 días. No sé si al que debute en Liga, porque como dice Tomás, es muy difícil pensar que los jugadores van a estar disponibles ese día. Pero desde luego es un 11 muy distinto al que jugaría, me lo invento, el 15 de septiembre. Muy distinto. Dicho esto, con respecto a lo que dices de Rodri, si quieres un titular, yo creo que el Real Madrid tropieza 3 veces en la misma piedra. A mí me resulta absolutamente incomprensible que el Madrid siga sin fichar un mediocentro. O sea, no lo puedo entender. Y teniendo en cuenta que ha tenido la oportunidad de fichar a Rodri, da la sensación de que por lo que sea, por Florentino, porque era uno de los jugadores de Riquelme, porque ha tenido otras preferencias, por lo que sea, no lo sé. Pero da la sensación de que ha podido firmarlo y no lo ha hecho. No ha querido hacerlo. Y entonces me sorprende que, teniendo en cuenta las carencias que tiene el Real Madrid, que lo sabe, se ve a distancia, no hace falta ser un erudito del fútbol para darse cuenta de eso, me extraña mucho que pudiendo ficharle no lo haya fichado. Gato, termina con esto. A ver, mira, aquí lo único que es tangible es que el otro candidato sí que tenía cerrado a Rodri. O sea, que sí que había un interés de un candidato a la presidencia para llevarse al Real Madrid. Yo no sé si ha sido más parte del jugador o del entrenador. Lo que sí estoy escuchando estos días es que lo que piensa el común de los mortales es que al Madrid le falta ese jugador que quiere hacer comulgar como diciendo, no, le basta con lo que tiene. A ver si esta versión de Mourinho 2.0 es capaz de convencernos de que se puede jugar sin Rodri, no, lo veremos. Y luego me parece que a mí me parece que es una cagada del Madrid, sinceramente. Y creo que es un no fichaje con mucho riesgo, porque la gente ya el año pasado se volvió, ya no miraba al campo, miraba al palco. Y lo de Rodri a mucha gente de Madrid la ha jodido. Yo creo que a la gente, si el balón si no empieza, Roberto, perdona, si el balón empieza a entrar, la gente se va a dar la vuelta otra vez al palco. Sí, pero uno de los riesgos que dices tú, Juan, para mí uno de los riesgos es que se va seguramente al Barcelona. O sea, no se va a Arabia o se queda en el City o lo ficha, no sé qué. Eso es así, se va al Barcelona, claro. ni más ni menos. Yo no sé si alguien no ha calibrado esta situación, porque si Rodri del Barcelona es la versión más parecida a lo que ha dado la selección española, que no tiene por qué dejar de serlo, pues señores. Pero ¿sabes por qué, Roberto? Porque el relato oficial te están haciendo ver de que no es necesario ese futbolista, que a Mourinho le basta con lo que tiene. Y sin embargo, ese componente que dices tú es absolutamente clave. Porque es que se va al eterno rival. Y refuerza a un equipo que lo tiene todo prácticamente.
hay una cosa que son los relatos y otra cosa es el análisis del fútbol. Y el análisis del fútbol te dice que el Real Madrid lleva necesitando ese futbolista desde que se marchó Toni Kroos. Sí que sí. Y eso es así. Y ahora Sí, ya bueno. si quieres, pues montamos películas, Pero series, Santi, si yo te digo lo que documentales, dice la gente que para cada relatos, te están diciendo pero eso. la realidad, bueno, que dice la gente, la realidad es esa, futbolísticamente hablando. Cualquier persona que se cierre únicamente a las necesidades del fútbol dice, ¿qué le pasa al Real Madrid en su juego? Hombre, pues necesita un director, necesita un líder en el centro del campo, necesita un hombre que maneje los tiempos del partido, necesita un futbolista que inicie el juego, necesita un jugador que equilibre, que junte líneas. Es decir, necesita un jugador como Rodri. Lo tenía con Toni Kroos y no lo ha tenido desde que se ha marchado Toni Kroos, y el equipo pues juega partido, el equipo juega por un poco rumbo, el equipo se le nota que le falta eso. Eso cualquier entrenador, cualquier analista de fútbol te lo dice. Y ahora, Sí. repito, se puede hacer todo lo que quieras. Hay un montón de plataformas donde se pueden hacer un montón de relatos y películas del tema, pero la única realidad es esa, ¿no? Esa es la realidad más habitual entre la gente que estudia el fútbol, simplemente. La pausa, quiero hacer una pregunta. Si Diomandé va a jugar en la derecha, Vinicius en la izquierda, Bellingham en la media punta y Mbappé arriba, solo quedan 2 posiciones en el centro del campo del Real Madrid. Respuestas rápidas. Gonzalo, ¿qué 2 mediocentros debería poner Mourinho en este equipo, con esos 4 bichos? Tchouaméni y Bernardo Silva. Gato, Bernardo seguro, yo creo que sería Tchouaméni, pero Bernardo seguro. ¿qué dices? Cañete. A la brigada antiterrorista con metralleta, porque Va a defender por ahí a esos tíos, ¿no? ¿A quién ves? Pero ya te lo estoy diciendo, que te lo digo en serio, que con metralletas, porque estamos hablando de jugadores de gran talento, de grandísimo talento, pero jugadores quitando a Bellingham, que recupera posición, que es un chico con piernas y demás. No les ves corriendo muy para atrás, ¿no, No, Cañete? yo tenía un entrenador que jugábamos contra el Barça, entonces el Barça jugaba con Rivaldo, con Ronaldo, con Figo, decía, si robamos la pelota no les veo corriendo demasiado, a recuperar la posición, así que por ahí podemos tener alguna opción en el partido. Evidentemente si la tienen va a ser complicado. Pues esto es un poco, ¿no? Yo pues evidentemente Tchouaméni es indiscutible, pero el problema es que es pieza única, en el momento que tenga algún problema no sé cómo va a hacer ahí Mourinho, y si encima metes a Bernardo Silva, que es otro jugador creativo y demás, que tampoco te ocupa demasiado campo, o Arda Santi, te Güler, tendrán que correr los de arriba. parte de lo mismo, no, pues es que vamos a ver, Esa es la tú a Cucurella le puedes pedir muchas cosas, a lo mejor no le puedes pedir que sea el mejor rematador de cabeza. Tú a los de arriba le puedes pedir que corran, pero ¿sabes qué? Que van a correr para Corren adelante. y corren mal. Para adelante, van Para a correr. empezar, corren mal. Y evidentemente para adelante. Entonces, es muy difícil cambiar no solamente ya la actitud, porque la actitud puede ser que la tengan, sino el concepto de juego que han usado toda su vida. Entonces, para Sí, mí es y- un equipo muy partido y un equipo pues que evidentemente pues va a jugar al fútbol por momentos muy bien, y cuando tenga espacios, como decía Borja, muy bien, y con transiciones muy bien, y con creatividad seguramente también, pero es un equipo que cuando le robes la pelota pues van a sufrir mucho los centrocampistas. Entonces, Cañete, Tchouaméni Eso, y quién. pero eso, ¿sabes qué Y el pasa? doble de Tchouaméni. claro. Eso, ¿sabes qué pasa? Que es la teoría. Que luego llega a la práctica y todo lo que he dicho hoy, como lo grabéis, a lo mejor es todo lo esto contrario. no se graba, Porque en el pero- fútbol pero yo he visto. no. Decían que era una cosa. Decía, mira, yo estoy en mi casa y me dice el vecino, mira, un burro volando. Y le digo, este vecino está loco perdido. Pero si estoy en un campo de fútbol y dice uno, un burro volando, yo miro. Por si acaso, ¿no? Puede ser que pase un burro volando en un campo de fútbol. Vale, pues me quedo con Tchouaméni y uno más. Entiendo que Valverde no, porque claro, Yo empezaría con Tchouaméni y Valverde. Y luego ya veremos. o sea, ni Guller ni Bernardo. Bernardo al Es que banquillo. Sí, para empezar a hablar, ¿eh? Luego, vale. si te quedas colgando de la brocha, ya veremos si te acerco la escalera. Acuérdate de Robert, que esos son los 2 del año pasado y los 2 que salieron a golpes, además. No solo los 2 que jugaron el año pasado en una temporada que no fue bien al Madrid, sino que Van los a 2 que tener que salieron a ser. tope. Para con una Eso no pantalla tiene en nada que medio. ver, porque ¿sabes qué pasa? Que tú a lo largo de una temporada pasan muchas cosas y se olvidan también muchas cosas. Y ya está. O sea, dentro de un No, vestuario pero- pasan pero, muchas Santi, cosas que no Guas, nos enteramos y bueno, vamos. Pero faltas tú, pero- tu doble pivote, Guas. Pero escúchame, si es un problema de doble pivote, es un problema de números. Vamos a ver, si eso te lo dije yo ayer. Sí. 4 defensas más Courtois son 5 y los 4 fantásticos son 9, quedan 2. Por eso te digo, ¿qué 2 pones tú? No, el que quiera, señor Mourinho, si no le va a dar. Bueno, pero imagínate que te llama el señor Mourinho y te dice, Tomás, estoy un poco con Pues a dudas en el-". Cestero y a otro, yo montaría un pollo. Claro, pero es que esto es una cuestión. Esto es juego de centrocampistas, querido. Que como nos hemos ido, mi solidaridad e irritación con lo de Simeone me ha hecho cambiarte. Sí, ahora vamos con eso, ahora vamos con Me ha apartado de la realidad. Esto es un juego de centrocampistas, copyright mío, como el de los 11 sanos, etcétera, etcétera. Sí. Coño, si tú resulta que centrocampistas de verdad puedes tener a los sumo 2, pues es un problema. Ya está. Entonces, ¿qué Oye, a le lo parece mejor luego bien? no juegan los 4 de arriba, Ah, sería no. sorprendente, ¿no? Gastándote 120 millones de... No, pero yo por escúchame, hacer caso al que más sabe de los que hemos hablado hasta ahora, que sobre todo por el conocimiento que tiene de Diamandé, que es Borja, como entrenador, él ha dicho realmente que probablemente si lo que quiere Mourinho es jugar A la carrera. al bloque bajo Claro. y correr,
a lo Es que mejor no no necesita. mucho mediocentro, ¿no? Es mucho Claro, mediocentro, es que lo acaba de decir él. Es lo que venimos contando desde pero que salió el tú tema de juegas, Diomandé. oye, Son pero es dos que- pivotes lo que hay y son 6 centrocampistas lo que tiene ahora mismo el Real Madrid. Estamos hablando... Sí, Melchor, pero ¿sabes qué pasa? Que tú puedes jugar así contra determinados equipos, pero no contra todos. Bueno, Porque hay muchos equipos con los que tú, solo Sí, por sí, la pero- inercia del partido y de la calidad, es que vas a tener que dominar, que mandar. claro. Y sobre todo, Sí, pero- Gonzalo, pero- porque un equipo tiene que tener varios registros, tiene que saber jugar a varias cosas, porque los partidos efectivamente no son iguales. Y cuando te venga el Levante, por ejemplo, te digo Levante, pues por no decirte el Getafe o decirte El primer Valencia, partido de Liga en y el te español. espere- El primer partido. y te Ojo. espere atrás, pues, Claro. pues vas a tener problemas Pues porque no la tienes carrera no- control del juego. no- Bueno, pero el Santi, control del juego no lo Santi, tienes. la Ahora, clave de la ahora acción- arranca el partido y mete una volea de Diomandé, espérate, otra con la izquierda Vinicius y acaba 6-0. Eso es cierto, Claro. puede pasar. Pero la clave no la tú, tienes Santi, control del si hay juego. tanta diferencia entre lo que tienes adelante, que es magistral y maravilloso, tienes que tener a dos tíos No, que te sostengan todo eso. Magistral y maravilloso no es, tiene calidad lo que tiene. Sí, adelante. bueno, vale, sí. Faltan otras cosas. Pero Magistral Correcto, sí, y pero maravilloso el medio campo, sería que es lo que te si sostiene, tienes tuviera- a dos tíos que aguanten si todo tuviera eso. calidad y al mismo tiempo tuviera registros tácticos y ubicación y responsabilidad. Eso sería magistral. Pero Bueno, Juan yo Carlos, creo que- ¿qué equipos te aguantan? Te aguantan los equipos que tienen la pelota, saben jugar al fútbol. Te aguantan los equipos con centrocampistas. Si tú vas a jugar a España, querido, con Tchouaméni, Rabiot y lo que puede hacer Olise, no tocas la pelota, como le pasó el otro día. La broma esta de Argentina, la misma historia. Un señor de 40 años, pobrecillo, una situación dramática, al cual le mando un abrazo Pobrecito, muy claro que sentido. Pero 40 años. Enzo Fernández, Bacari, está usted al carajo, hombre. Usted no puede ganar el partido en su vida. A ver, Y Melchor. esto lo quieres ver o Sí. no lo quieres ver. Cuéntale, porque has dicho en el primer tramo que el Real Madrid se está planteando, o Endrick se está planteando una posible salida antes del cierre de mercado. Hombre, Endrick se lo está pensando porque venía con toda la ilusión después de la experiencia del Olympique de Lyon, adelantó las vacaciones, bueno, salió Gonzalo y se le abrieron los ojos y dijo, bueno, esta va a ser mi año, pero claro, a los 2 minutos le traen a Carlos Espí, evidentemente con los 3 que hemos dicho que van a jugar por delante del doble pivote y con Mbappé arriba, estando Carlos Espí con un formato que no tenían ahora mismo, un tipo de jugador ahí arriba, que es lo que quería Mourinho, referente y goleador, pues lo va a tener muy complicado. Tampoco es un hombre de banda. A ver, está sopesando, están llegando ofertas al brasileño porque lo hizo bien en el Olympique de Lyon y a mí no me extrañaría que finalmente aceptase una, Pues una queda, salida. queda Y mercado tampoco descarto que, como habéis dicho antes, en la recta final del mercado, cuando bajan los precios y llegan las urgencias y necesidades para muchos equipos y los que tienen dinero pueden sacar talonario, pues le tiren los tejos a algún jugador importante de esos 6 que estamos hablando del centro del campo del Real Madrid. Bueno, pues palomitas, ¿eh? Es lo que hay que cogerse, palomitas para estos 21 días que quedan para el cierre de mercado. Mañana deben de presentarse ya los que quedan, Bellingham, Konaté, los Mbappé, los Cucurella y tal, con el Real Madrid. Gracias, Melchor, un abrazo. Hasta luego. A los 5 os pregunto, son 2 preguntas muy claras y muy directas. ¿Veis alguna posibilidad de que el Atlético de Madrid dé marcha atrás y permita la salida de Julián Álvarez al Barça? Ninguna. O sea, la inflexibilidad que yo le he visto a Gilmarín no se la he visto con nadie. Ni siquiera con el caso más flagrante y con parecido o similar el de Griezmann. O sea, no he visto tan inflexible y creo que no se van a mover de ahí. No, yo viendo la firmeza de Gilmarín, es que rectificar ahora. Si me dices otro equipo, bueno, puedo llegar a entender que haya un juego de malabares ahí en un momento determinado y que el jugador salga hacia Inglaterra. Sí, hablaba pero- Javi Robert del PSG, del Arsenal. Sí, del Arsenal. pero al Barça, yo con la firmeza con la que se ha movido el Atlético desde el principio, yo no lo veo. Sería una sorpresa, ¿no? O sea, no lo vemos ninguno, sería, creo. ¿no? Bueno, Sería una bueno. bueno, Bueno, no. en el fútbol te puedes esperar cualquier cosa, pero Sí, el órdago que sí, ha hecho sí, el ya sé, lo del burro volando lo lo es gordísimo. lo he contado yo, lo del burro volando en el fútbol. Pero que sería una sorpresa porque efectivamente no. Cuando uno tiene algún interés o mira un poco por lo financiero, no se cierra en banda de esa forma. Entiende que se le pone un precio, que si no llega pues no se hace, pero no se cierra en banda de esa forma. Entonces ya es una cuestión de prestigio y de orgullo, ¿no? Y cuando está el prestigio y el orgullo por delante, pues sobre todo cuando el dinero no es de uno, pues entonces es complicado. Yo no veo ni un solo motivo para que el Atlético de Madrid ceda esta pretensión que tiene el jugador. Yo lo siento, pero es que no lo veo. No veo. Yo repitiendo lo mismo desde el día en el que Julián Álvarez metió la pata, porque le va a costar lo suyo, va a tener que pagar un peaje por precisamente aquellas declaraciones, que es un peaje en el que la gente le va a pitar y a él le costará con unos cuantos goles y bastante esfuerzo darle la vuelta a esos pitos y convertirlos en aplausos. Yo es que el resto es que no entiendo. ¿Qué motivo tiene el Atlético de Madrid para aceptar una oferta tan irrisoria como la que ha hecho el Barcelona? No entiendo, o sea, no veo cómo va a mejorar su plantilla el Atlético de Madrid fichando a un jugador mejor que Julián Álvarez por el dinero que se puede permitir al Atlético de Madrid. Y tal y como está el mercado, los delanteros que puede haber en venta.
no veo que con la llegada de Apolo la primera decisión que vaya a tomar el nuevo propietario del Atlético de Madrid sea reforzar a uno de sus máximos rivales. No, yo de verdad que no lo entiendo. O sea, yo creo que al chico le han tomado el pelo, él ha entrado como un miura al trapo y se ha debido de pensar lo que no va a ocurrir. Pues bueno, pues No eso es que ya es vaya a entrar responsabilidad como suya. Miura. Pero eso, No, eso no que es decís- no es como entrar perdóname, Guas, no es entrar Sí. con un Miura, te llaman un equipo importante, pues evidentemente pues a ti te hace ilusión, simplemente. Y eso es algo que pasa y es algo lógico, de que cualquiera te llama al Barcelona, te llama al Real Madrid, pues oye, Sí, pero voy sí. a hacer lo Sí, posible, Santi, ¿no? pero sí estás entrando, porque si el Barcelona la oferta que ha hecho es de pagar 100 millones en 5 cómodos plazos, Sí, o no, sea, bueno, lo que tiene que saber el chico es que el Atlético de Madrid Pero que- de ninguna de las maneras va a aceptar una oferta. Yo- Es imposible. está claro, pero que Entonces yo- estás yo entrando tú a un entiendo- trapo en el que el Barcelona te está dejando a los pies de los caballos. Yo entiendo que cuando te quiere el Barcelona, pues el chico quiera ejercer la presión que pueda para poder jugar en el Barcelona. Lo mismo que entiendo que el Atlético de Madrid diga, mira, aquí no te vas por donde me da la gana, a no ser que pague la cláusula de rescisión. Son cosas más normales de lo que parece, ¿no? Que, hombre, es que no ha sido inteligente porque lo ha hecho público, es que si no lo hace Pero público sí, no hay Santi, presión. sí, solo digo Pero que yo entiendo la situación del jugador si de repente el Barcelona se lanza al ruedo con una oferta de, no sé, 200 millones. Sí, porque el Madrid ya Y a, puso pesar, precio con y a- 150. y a pesar de tener una Bueno, cláusula pero de eso- 500, sí, pero que pero sí, eso- pero que eso- sí, pero me refiero, Santi, que si el Barcelona hubiera hecho esa apuesta, puedo entender que el jugador pusiera de su parte para irse. Pero mi sensación es que el Barcelona no ha hecho nada para sacar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, absolutamente nada. Esto es un poco como lo del Madrid con Rodri. Es decir, si el Barcelona realmente quiere a Julián, pone la pasta, de verdad. Claro, no bueno, 100, hace una a oferta todos seria, los planos. claro. Y luego, Pero te digo yo, una cosa, Guas, Yo creo que lo quiere de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un Pues- punto de pues- tomadura de pelo. Claro, claro. y no, Pues y eso, no, 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 es que le yo- hemos oído a Laporta decir, a nosotros no nos marca nadie el ritmo No, de esto, vale, pero no. oiga, que el dueño del jugador es el Atlético de Madrid. Pero oiga. luego tengo una cosa, Roberto, es que en ¿Qué esta película están dejando todo, y escuchas el relato que te venden desde Barcelona, mañana están preparando programas exclusivos con la presunta reunión que va a haber mañana, que no sabemos si va a haber reunión o no, y te están contando que al final el que va a resolver esto es el jugador que va a convencer a Simeone. Yo te digo, yo las declaraciones que hace Julián en el Mundial, que las hace convencido, pero con la ayuda de prensa que estaba ahí también tirándole. O sea, yo no le veo a Julián con la fuerza de decirle, oye, Cholo, que vengo aquí a decirte No, no, por- eh, por lo mío, o de dejar de ir a entrenar. Yo O sea, no yo, le veo sinceramente, así si a esa es la baza que tiene futbolista, Barcelona, no me la creo. Pero Yo creo todo que Barcelona tiene que eso- hacer mucho más. Pero Juan, todo eso que decís es desde un punto de vista como te diría yo, muy lógico de las cosas. Es así, es que vais a una lógica que yo a 10 de agosto, pues la lógica la parto un poquito, entre otras cosas, porque Julián le ha ganado a Rodri. Julián está desde el primer momento convencido de que tiene que ir al Barça. Rodri se ha dado cuenta no sé cuántos meses después. De hablar con el candidato, el precandidato, el presidente de la Peña Ramón Mendoza, a la Madrid soy culé. El otro no, el otro dice las cosas. En español tengamos un respeto para un hombre que tiene su vida clara. Dicho lo cual, hay otra cosa que también lo ha tocado Gonzalo de pasada. El Barça en 5 veces. ¿Qué palanca va a montar esta vez? Porque desde Koundé, Lewandowski y Rafinha, todo ha sido ilegal. Todo. Absolutamente todo. El señor Roures contó, él y el socio.com, que eran 100 millones cada uno. Como con 10 ya se los inscribieron, dejaron de pagar. Palancas ficticias que la Liga Profesional se ha tragado. Bueno, Lo mismo con Rodri. O sea, la primera oferta que hace el Barcelona por Rodri, mira dónde se ha hecho el City. No, es que ni hablo contigo. Es decir, ¿vas a por un futbolista de verdad? Pon la pasta. ¿Tienes la pasta para hacerlo o no? Pero Juan, todo esto no tiene que ver porque el City naturalmente sabe que lo va a perder y se le puede sacar lo del Madrid. Yo imagino que si Rodri se hubiera esperado, el Madrid habría acabado apareciendo en Manchester como apareció en Barcelona. Usted que quiere 4, pues ver si le saco 2. Bueno, pues estupendo. Pero eso es normalísimo. Pero te repito que además de todo esto, siendo el Barça, había que ver, desde que entraron el Atleti, pues se echaron unos pellizquitos de monja en su día. Y bueno, y ustedes, toda esta juerga de 100 millones de Conor o como de carajo se llame, el Adeyemi, el Rodri, tal igual, ¿esto usted cómo lo paga? O sea, esto el español lo puede hacer, el Celta de Vigo lo puede hacer, el mismo Atlético de Madrid lo puede hacer, o solamente lo hacen estos señores. Bueno, es preguntar. Si es lo que usted decía de los 700 millones que decían que para salvar al Barça. Oiga, mire, si yo no digo nada, yo lo que digo, ni me meteré con un colega por descontado. ¿Sabe? Lo que yo pregunto es esto cómo se hace, porque a mí me consta, como os ha costado a vosotros, que el Athletic Club de Bilbao se fue a Madrid a decir, oiga, me enseña la cuenta con Iñaki Williams y con Nico y se acabó el problema, porque no había cuenta ni era carajo. ¿La liga esta es seria o no es seria? Pero sí. No, coño, es que es mollar, tío. Es mollar. Vale, pero Claro. bueno, pero que yo no sé si la circunstancia del Barcelona le permite hacer una oferta bueno, más allá de la que ha hecho. o sea, te haces el Pero que loco. por eso digo Te haces el loco, vale, pero no, por no, eso digo, no me hago el loco. Yo Sí, me limito a oye, lo que ha pasado. pero Me limito a lo que ha pasado, que es que el pero, Barcelona pero ha hecho una interpreta. oferta que Sí, pero como dice interpreta. Palomar, es irrisoria, es una tomadura de pelo. Es usted Claro. o sea, usted a mí no me vacile, ¿no? Yo no me llame para estas chorradas. Y entonces, Claro, ahora, claro. que ha dejado al jugador a los pies de los caballos, porque es que el futbolista da sabe que igual. por esa cantidad de dinero y No, encima, no lo sabe. con esa
¿Cómo No vas lo a sabe, Pero no ¿cómo lo va- sabe porque pero vamos a ver, escúchame, pues entonces, no lo pues sabe. oye, pues entonces los representantes son los que están vacilando al futbolista. Pues como todo. Y el de Bueno. Rodri que nos cuenta que el Madrid es un club señor y un club magnífico y que todo está cojonudo, pues cuenta en la película que les parece que tiene que contar. Oye, que me parece muy bien. Vale, pero el señor, pero Tomás, son circunstancias distintas porque Rodri es un jugador que le queda un año de contrato, No, que quiere sí, salir del club y no. que el Manchester City quiere venderle para sacar algo de dinero porque sabe que en 12 meses no va a sacar nada. Y Julián todo- Álvarez es un futbolista que pertenece a un equipo que hoy en día, a lo mejor Y si antaño puedo, sí, pero trinco. hoy en día Y si puedo, trinco. no tiene ninguna necesidad de vender al futbolista, no tiene ninguna eso es necesidad de vender otra al jugador, bueno, y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones Es y, otra cosa, y- no, y es 3 o la 4 cosa, años por delante de contrato. El Entonces, señor pues que las le lleva. circunstancias son distintas. Pero escúchame, Gonzalo, querido. El señor que le lleva a hacer las declaraciones que hace sabe perfectamente que todo es una chufla y pone a su representado y querido Julián Álvarez lo que es lo tamaño. Déjame que os haga- Porque son el 90% Sí, son todos iguales. Tomás, dejadme que os haga la otra pregunta. ¿Veis posible que la afición del Atlético de Madrid perdone a Julián Álvarez? Lo estaba apuntando antes Gonzalo, le puede costar un poco de pitos, algunos goles. No, unos cuantos pitos le van a caer, eso no tengo O sea, ¿veis posible que se pueda revertir esta situación Sí. después de lo que dijo el jugador? Sí, Sí, pero la penitencia va a ser mucho más dura que la de Griezmann, seguro. Seguro Que Griezmann era una la leyenda tuvo, ya del la tuvo Atlético y de le Madrid. costó, Y pero Julián no es una leyenda. Claro. Que Bueno, Julián no ha hecho nada en el vale, Atlético de Madrid. vale, Javi, perfecto. Pero por esa regla de 3 también dolió mucho más lo de Griezmann que lo de Julián. Sí. O sea, que igual que Griezmann era una leyenda mayor y se puede tener más manga ancha a la hora de perdonarle, entre comillas, la traición también fue muchísimo mayor que la de Julián. Vale. ¿Qué quiero decir? Que al final, esto, en cuanto tu rendimiento cambia, las sensaciones de la gente cambian. Y yo insisto, y lo he puesto aquí varias veces encima de la mesa, influye mucho que diga públicamente Diego Pablo Simeone. Y Simeone está por, La labor, claro. por poner las Está piedras marcando, suficientes claro, para que se perdone al perder chico. ese futbolista. Vale, Por- por- Julián ya porque- está trabajando para. Claro, Porque ya Pero está. está trabajando Y hace bien, hace aquellas bien. declaraciones en el Mundial, ya dijo Julián es nuestro mejor jugador, etcétera, etcétera. Claro. Vale, y ahora os lo pregunto de otra manera. ¿Veis posible que Julián mentalmente revierta esta situación? De, oye, que te tienes que quedar, es que no te vamos a vender. pues te voy a decir Y una vuelva cosa, a lucir un buen a mí rendimiento. una de las cosas que a mí me parece un futbolista colosal, pero una de las cosas que me ha hecho titubear con él ha sido precisamente eso, porque en el momento que empezó su agente a jugar con estas cosas, en el mes de octubre, se vio un bajón futbolístico de Julián alarmante. Y eso lo notó mucho el equipo. Entonces, a mí eso es una de las cosas que me plantea serie de dudas con el futbolista. O sea, no dudo de su calidad, pero es un tío que se ha visto afectado por todo lo que ha movido su representante. Es que yo soy Julián, le digo al representante, oye, me está afectando todo lo que estás moviendo por en mi supuesto. fútbol. Ahora, si continúa con él, pero mándame lo tienes tú, claro. Pero- Vienes a lo que te dice papá, y papá te sigue diciendo otra cosa. A ver. Este chico que es un grandísimo futbolista y que seguramente en el Barça tendría como decía el Rodri, su estatus, el no sé qué, pues seguramente le favorecería. Yo te sigo diciendo, por lo que he visto en el Atlético de Madrid, es mejor que Lautaro, porque no lo tengo claro. Este chico es mejor. No me digáis que uno tiene 30 años y otro tiene 20 y pocos, y creo que puede ser. Yo creo que es mejor Julián que Lautaro, pero Lautaro tiene más es sangre. mejor. ¿Cuánto mejor? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Cuánto mejor? No, que quiero decir que cuando habláis de Griezmann lo había demostrado todo, y este es un chico que es un posibilista. Es un tío que lo puede hacer muy bien porque tiene unas condiciones magníficas para ser un gran jugador. Ahora, de momento, pues mire usted, como quiere que le diga, si no es lo que se dice un tótem del Atlético. Pero yo insisto, pero el Atlético de Madrid se tendrá que. Sí, pero el Atlético de Madrid y el aficionado del Atlético de Madrid lo que tendrá que pensar es de qué manera puede mejorar Sí, su claro, plantilla si sale Julián. Pues no Tiene que puede. ser Joder, es práctico. que, claro, es No que. puede, O claro, sea, es que no bueno, puede. pues ya está. Es que yo no le tengo que pedir a Julián Álvarez que sienta la camiseta del Atlético como Coque no, o como es- Pablo Barrios. no, Pues no, es una yo masa lo que le tengo que marketing. pedir es rendimiento deportivo. Ahora, si sale, ¿cómo va a mejorar mi equipo fichando a otro Imposible. futbolista? Imposible. Tal y como está el porque mercado no, delantero, no hay, Claro, no, como evidentemente. hay, Con oye, lo que tú si te es- puedes permitir y con lo que puedes fichar, Pero, Gonzalo, si es el ¿cómo Barça, mejoras a el- Julián Álvarez? El Barça sí tiene una asignatura pendiente, es la del 9. Mira, justo por eso le iba a preguntar a Porque se le ha Víctor. marchado, Tomás. se le ha Sí. marchado nada menos Claro. que Lewandowski. Y se va a marchar Ferran, ¿no, Sí, pero Víctor? si se le marcha al Atlético de Madrid, la asignatura del Atlético de Madrid será el 9. Entonces Claro, quiere pero si resolverlo no hay. de la forma más práctica, pues quedándose el jugador. Claro, Y condicionándole todavía, Roberto, el Atlético de Madrid tiene a Sorloth. El Barcelona se va a quedar también sin Ferran, Víctor. Nadie, claro. Sí, se Que quedará se sin quede y Ferran. demuestre, que puede ser lo que parece. En el caso de Ferran, que ya sabe el Barça que tiene un acuerdo con el Paris Saint-Germain, aún no ha llegado esa oferta, pero llegará en las próximas horas. Esperan el Barça que este lunes llegue esa oferta y entienden todos que la salida será efectiva. De hecho, en el Barça, lo que decía las últimas semanas cuando salían los rumores del PSG es que ellos no sabían nada, que el jugador no les había dicho nada, tampoco el PSG. Ahora ya saben por parte del Paris Saint-Germain que el jugador tiene un acuerdo con el club parisino, y lo que decían ya entonces hace semanas en el Barça es que si él quería salir, perfecto, que entonces se sentaban, si llegaba una oferta que les convencía, que lo vendían, y si no, pues le renovaban en septiembre. Pero no tenían ningún problema en venderle si el jugador lo que quería era irse, y sobre todo si llega una oferta convincente. En el caso del PSG, estando el PSG detrás, entiende el Barça que sí, que llegará esa cantidad de dinero que será suficiente, sea 50 millones, 60 millones, bueno, ya se verá a qué cifra llegan o cuál es el acuerdo cuando lleguen esas negociaciones, pero el Barça cree que quedará satisfecho, se vendrá Ferran, y a partir de ahí, pues esperar lo de Julián. Si se va Ferran y no viene Julián, entonces ahí sí habría un fichaje de un delantero que por ahora se desconoce el nombre. Eso es lo que os iba a preguntar. El Barça se ha tirado a por Rodri cuando no tenía una necesidad real de tirarse
Barça por Rodri y sí a por un delantero porque se va a quedar en la misma temporada, el mismo verano, sin Lewandowski y sin Ferran Torres. ¿Veis capaz al Barça de jugar sin delantero esta temporada? Porque el problema que tiene el Barça para fichar un delantero es el mismo que tiene cualquier club de Europa en fichar un delantero, que no hay ahora mismo delanteros a tiro de nivel premium, o sea, de nivel premium, como puede ser lo que necesita el Barça o el Atlético de Madrid. ¿Puede jugar el Barça este año sin delantero? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, tiene gente arriba muy buena. A lo mejor es que ahora la figura del delantero parece que es. De 9, sí, sí. Tendría que poner a Gordo. Pero fíjate, tiene Gordo, tienes Rafinha, tienes. O sea, falso 9, Juan está en el Barça. Falso 9, tienes Dani Olmo, tienes Fermín, tienes Lamine, o sea. No está cojo, ¿eh? No está cojo. Ya, ahora, yo creo que ese juego del Barça se abrocha mejor con un. Sí, con un también le pasa al Marico. O sea, tú al final tienes que tener un 9. Yo creo que Madrid y Barcelona tienen que tener un 9, aunque sea de recambio, que se habló el año pasado de Gonzalo. Pues es que si tienes esa posibilidad en los partidos que te atascan, pues yo creo que un Madrid y Barcelona no se puede permitir el lujo de no tenerlo. Pero, pues, pero escúchame, si lo ha dejado claro el mismo club, ¿a quién se lanza por el primero? Al 9 del Atleti. Es que ve que necesita uno por Lewandowski, que después no te venden a este o no tal, y no tienes un tío, que es lo que pasa, que no hay la abundancia, pues a lo mejor tiene más remedio, pues va a meter a Dani Olmo de falso 9, pero la primera maniobra que hace el Barça, ¿cuál es? Un 9. A mí me sorprende la poca confianza que tiene Ferran en el Barça, ¿no? Eso de que, bueno, si viene una oferta yo lo vendo y ya está, y si no, ya lo renovaré en septiembre. Me parece que es un jugador, que lo dije el otro día, que ha pasado por la universidad, ¿no? Después de salir de Valencia, de su pueblo, irse a Inglaterra, formarse, jugar en la Premier, lógicamente con dudas, porque es la primera vez que sale, volver al Barcelona, también con dudas, la primera vez que juega un equipo tan grande ya con responsabilidad, y ahora ya que está el chico ha madurado, que el chico le sirve al Barcelona, que lo ha demostrado en innumerables ocasiones, que es un jugador que te sirve 100% y que además es un jugador internacional seguro para los próximos años. Ahora resulta que es que para mí, que es cuando vale dinero, para mí que es cuando es aprovechable, es cuando menos confianza tiene en él. No lo entiendo. Es que vale dinero, lo estás contestando por otro lado. Sí, pero 40 50 millones, como dice. Bueno, luego te lo vas a tener que gastar en un delantero. Pero que esto no es Inglaterra, que está el Gordon, oye, que me parece muy bien, parece 100. Claro. 80, ¿no? No, con comisiones 100 kilos. Y esas cosas. Yo estoy con Santi. Lo que es inaudito es que el Barcelona no crea en Ferran. O sea, ¿qué más tiene que hacer este tío para convencer a la Porque le da dinero, chato. Ya, pero claro, porque ¿qué vas a vender a Lamine? No, a Rafinha vas a vender. Le da dinero, luego lo que le queda. ¿Hay que comprarte otro delantero? Ah, sí, claro. O si prefiere Flick tener a Rodri en la plantilla antes de tener un 9, porque parece que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Prefiere tener a Rodri que tener a un 9. Porque yo creo que en el Barça saben que a Julián no lo van a poder sacar del Atlético. Pero un equipo que está que inicia la temporada intentando ganarlo absolutamente todo, a mí se me hace muy difícil que no tenga un delantero goleador. Yo creo que el problema, y de verdad, o sea, no es. Entiendo que caiga como una crítica a Ferran, ¿eh? A mí Ferran me parece un jugador excelente y que tiene un recorrido tremendo, pero creo que no es un futbolista de meter 30 goles en una liga, 30-35 goles. Y creo que un equipo que realmente quiere competir por todo necesita un futbolista de esas características. A lo mejor es eso lo que cree que no tiene Ferran. ¿Sabes cuántos jugadores han metido 30-35 goles en sus ligas en el mundo? Sí, pero me refiero a un Lewandowski de turno. Pero es que eso es único. Es que pero que a lo mejor es lo que piensa el son jugadores únicos. Claro, pero a lo mejor es lo que piensa el Barcelona. Pero mi pregunta es, ¿dónde está ese? O sea, ¿cuántos jugadores hacen 30 goles? No, muy pocos, pero Santi, el Madrid ha traído a Spi de pareja de este. Pues yo digo que, sin comparar, que no comparo, Lewandowski y Ferran era una pareja cojonuda. Si te va, pues ¿qué vas a echar a los dos? Pues claro, que te repito, la primera maniobra del Barça es buscar un 9. Si esto, aquí no nos engaña nadie. Ahora, de lo que puede vender por ahí para aligerar esas maniobras que hace orquestales, pues uno de esos es Ferran. Bueno, no creo que sería vender a Cubar, sí. Vamos a ver cómo viene la semana.